Ok, cuando hablamos de hipocalcemia, sabemos de que puede ser una hipocalcemia verdadera o una pseudohipocalcemia. Cuando hablamos de una hipocalcemia verdadera, decimos que es la disminución de la fracción de calcio iónico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el calcio iónico es el porcentaje de calcio que va a realizar la función, ¿no? La función realmente del calcio a nivel corporal. Y cuando hablamos de una pseudohipocalcemia, nos da a referir que es una disminución de calcio total, ¿ok? Y eso puede ser por una disminución de una proteína, ¿no es cierto?, transportadora de calcio. En este caso, la albúmina, que es el 90%, transporta el calcio, ¿ok? Aquí ustedes van a poder observar, disculpenme un ratito, por favor, un ratito, disculpenme un ratito. Ok, entonces, aquí ustedes van a poder observar la presencia de causas de una hipocalcemia. ¿Ok? Las causas de una hipocalcemia. Entonces, como sabemos, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, ¿no es cierto? O como habíamos comentado en la clase anterior, la vitamina D es la que se va a encargar de reabsorber el calcio tanto a nivel intestinal como también a nivel óseo. Se va a encargar de la reabsorción intestinal. Entonces, si que tenemos una deficiencia de vitamina D, eso va a generar también que haya una disminución en la reabsorción de calcio a nivel intestinal. ¿Ok? Una disminución del 25-hidroxivitamina D también es importante, ¿no es cierto? Que al final el 25-hidroxivitamina D se convierte en 1.25-hidroxivitamina D, que es el calcitriol. ¿Ok? Un descenso de este calcitriol, que es 1.25-hidroxivitamina D, la resistencia al calcitriol, la pancreatitis aguda, la deficiencia de magnesio, ¿ok? Otra de las causas también puede verse asociado a una gran concentración de fosfato. Recuerden que si se elimina el fósforo, el calcio se reabsorbe. Entonces, si tenemos gran concentración de fósforo plasmático, también va a generar pues, que haya disminución del calcio. ¿Ok? Eh, Cuando tenemos, por ejemplo, asociado también a una hipoalbuminemia, recuerden que la albúmina es la que se encarga de transportar en el 90% el calcio plasmático. Entonces, si tenemos un síndrome nefrótico o una disminución de esto, va a generar también una disminución del calcio total. ¿Ok? En cuanto al cuadro clínico, como les había comentado acá, en el cuadro clínico se correlaciona mucho con la rapidez y la magnitud del calcio. Usualmente es sintomática si el calcio es menos de 7. Recuerde que el valor es 8.5 a 10.5, menos de 7 ya es sintomático. ¿Cuáles son los síntomas? Parestesia, espasmos carpopedal, hiperventilación, estridor laringio, dolor óseo, debilidad muscular. Son los síntomas que puede tener el paciente. Ese síntoma importante de Chebostec y de Trousseau son síntomas que se dan en una hipocalcemia sintomática. Ok, también vamos a encontrar alteraciones en el EKG, vamos a encontrar QT prolongado, ok, vamos a encontrar ondas de picudas y también vamos a presentar, por ejemplo, bloqueos. Es muy frecuente observar bloqueos cardíacos en pacientes con hipocalcemia. Ok, esas obviamente son las alteraciones clínicas mucho más importantes. Bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Como sabemos, vemos cuál es el calcio sérico total, ¿no es cierto? Si el calcio sérico corregido es menos de 8.5 o el calcio iónico es menos de 4.3, hablamos de una hipocalcemia. Ahí vemos el valor de magnesio porque tiene mucha relación con el magnesio. El calcio se reabsorbe con el magnesio y se elimina, obviamente si se reabsorbe calcio se elimina fósforo. Entonces, vemos la hipocalcemia. Tenemos que hallar el magnesio sérico. Si el magnesio sérico está bajo, entonces decimos que probablemente también el calcio esté bajo por eso. ¿Ok? Y tenemos que hacer el estudio de la hipomagnesemia, porque mejorando el magnesio, que se reabsorbe también a nivel, por ejemplo, renal, con el calcio, vamos a poder mejorar ese valor del calcio sérico. Pero si mi magnesio está normal, tengo que ver otra causa que me esté generando el calcio bajo, y hay que ver el fósforo sérico. Si el fósforo sérico está bajo, quiere decir que realmente algo está ocurriendo a nivel intestinal, perdón, algo está ocurriendo a nivel renal. Entonces, si el fósforo sérico está bajo, tenemos que ver el calcitriol, porque ya no es el fósforo sérico que me está generando ese hipocalcemia.
porque en teoría debería estar elevado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver otra causa del calcio bajo, y ahí tenemos que ver el calcitriol o el calcidiol, ¿ok? Es el 25 hidroxivitamina D o el 1.25 hidroxivitamina D. Entonces, si mi calcidiol está bajo, probablemente es una desnutrición o una mala absorción. Si mi calcidiol está normal y mi calcitriol está bajo, tenemos que ver que puede ser un raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1, pero si mi calcitriol está alto, quiere decir que puede ser un raquitismo dependiente de vitamina D2. Eso no es muy frecuente, lo que es más frecuente es que encontremos el calcitriol bajo, ¿no es cierto? Y esto generalmente es porque al final disminuye la reabsorción de la vitamina D y por ende del calcio y la causa de hipocalcemia. Pero si mi fósforo está alto, yo tengo que ver cuál es la PTH, obviamente. ¿Por qué? Porque la PTH sabemos que es fosfatúrica, o sea, elimina el fósforo. Entonces, si mi fósforo, si mi fósforo está bajo, ¿ok? Alto, perdón, yo tengo que ver la PTH. Si la PTH está alta o baja. Si está alta, hiperparatiroidismo, síndrome de lisis tumoral. Y si está bajo, es un hiperparatiroidismo, ¿no? Hipoparatiroidismo. Bien, el tratamiento, como sabemos, se trata del cuadro clínico, no los valores. Una hipocalcemia severa, hay que darle retos de calcio. ¿Y cómo hacemos retos de calcio? Colocamos aproximadamente 100 a 300 miligramos de calcio endovenoso por 10 a 15 minutos, el gluconato de calcio. ¿Ok? Y se infunde la solución glicosada siempre en dextrosa. Y eso lo vamos a colocar en 4 a 6 horas y lo podemos hacer hasta por 3 veces. Calcio bioral sí hay. Damos carbonato de calcio, que es el más frecuente, que viene de 500 miligramos y de 1 gramo 250. El calcio elemental, recuerden, en el organismo es de 1000, ¿ok? Por día. Ese es el calcio, la cantidad de calcio por vía oral. Carbonato de calcio lo que damos es mucho más frecuente de dar. ¿Ok? No podemos dejar también los alimentos que pueden tener calcio, chicos, recuerden, el brócoli, todos los frutos verdes, las hierbas, la leche, el pescado, el queso, todo tiene gran cantidad de calcio. Entonces acá, este básicamente va a ser una de las preguntas y también el tratamiento de la hipocalcemia. Será así, de 100 a 300 miligramos de calcio endovenoso en 10 a 15 minutos, ¿ok? Lentamente, obviamente. La infusión acá, ha habido un error. Cuando hablamos de infusión, se da en horas, en 4 a 6 horas hay que darle el tratamiento del calcio, ¿ok? ¿Y qué se le da? Obviamente solución glucosada con dextrosa. Ponemos aproximadamente 5 ampollas de gluconato de calcio en 250 mililitros de dextrosa y eso lo vamos pasando en 4 a 6 horas. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿alguna pregunta hasta ahí del calcio, de hipocalcemia? Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, disculpe, ¿podría repetir la Dime. dosis que dijo? De los 100 a 300 Sí, gramos de calcio. sí, cuando hablamos de hipocalcemia severa y cuando está en riesgo la vida del paciente, hay que administrar entre 100 a 300 miligramos de calcio endovenoso. Y eso lo ponemos en 10 a 15 minutos, ¿no? Obviamente recordemos que el gluconato de calcio al 10% contiene 9.4 miligramos, pero se le puede poner 100 a 300 miligramos de calcio en 10 a 15 minutos. Por ejemplo, ¿en qué se da eso? Por ejemplo, cuando tienes un paciente con hipercalemia, y la hipercalemia tiene cambios electrocardiográficos, ondas de picuda, no QRS ancho, es importante estabilizar la membrana cardíaca. Ahí sí tienes que darle gluconato de calcio de 100 a 300 miligramos, ¿no? Y eso se lo das en 15 minutos. Y vas a ver con una corrección del electrocardiograma, ves cómo mejora, ¿no? Ahora, si el cuadro es sintomático, no está en riesgo de la vida, pero es sintomático, se difunde ahí sí calcio igual gluconato de calcio, más o menos 15 miligramos por kilogramo, o sea, aproximadamente 5 ampollas, y eso se tiene que dar en una solución de 250 de dextrosa, ¿ok? Y eso lo puedes pasar en 4 o 6 horas, ¿no? ¿Quedó claro más o menos? No es una base de pregunta de examen, pero sí para que más o menos ustedes sepan de que hay que dar gluconato de calcio para estabilizar la membrana, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Recuerde de cuando están ante una hipocalcemia, importante ver el magnesio y el fósforo.
De acuerdo a eso van viendo si es que está alterado, si es un hipoparatiroidismo o de pronto hay una hipomagnesemia. Recuerden que el calcio también va unido con el magnesio, ¿ok? A nivel renal se absorben los dos. Entonces uno tiene que ver con el otro. ¿Ya? Entonces vemos hipocalcemia, hipomagnesemia. Recuerden de que si la causa no es una hipomagnesemia y es una alteración del fósforo, hay que también evidenciar y ver el uso del calcitriol, ¿no es cierto? Y la PTH. En ese cuadro creo que está bien explicado, como lo había comentado anteriormente. ¿Alguna pregunta que tengan del calcio? Como les repito, no es una pregunta de examen, pero sí es para que más o menos ustedes sepan qué hacer cuando estén en el área clínica ya. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿O quieren que vuelva a repetir? Chicos, ¿me escuchan? ¿Quedó claro? Sí, Sí, doctora, todo doctora. claro. Ok. Seguros, ¿no? Recuerden que cuando ven la alteración del calcio y ven si hay una alteración del fósforo, ver si está alto o está bajo, ¿no es cierto? Si está bajo el fósforo, quiere decir que la causa de hipocalcemia no es una hiperfosfatemia, ¿ok? Si no, puede ser una alteración de la reabsorción. Ahí vemos si es el calcitriol o no. Pero si mi fósforo está alto, recién vemos la PTH, ¿no es cierto? Porque algo está pasando con la PTH. Si la PTH está baja, quiere decir que es un hipoparatiroidismo, porque si estuviera alta, estuviera eliminando más fósforo y habría un fósforo bajo. Me dejo entender. Ese cuadro es un poco complicadito, pero es importante que lo recuerden. Bien, ¿qué otro tema más se les queda un poquito dificultoso?